por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia. Estamos muy contentos y hoy estoy acompañada ya por amigos que ustedes conocen también, así que yo quiero que ellos les saluden en esta tarde. Bueno, amada, muchas gracias una vez más por estar acá. Realmente es una bendición del Señor de poder estar en este tiempo para compartir lo que el Señor nos ha regalado. Una vez más, mi nombre es el pastor Esteban del Centro Ministerial de Alajuelita Centro, allá estamos ubicados y aquí estamos para servir y sé que hoy va a ser un tema donde Dios va a bendecir a todos. Que el Señor me los continúe bendiciendo, qué bendición estar aquí nuevamente. Estábamos esperando este día, de verdad, con mucha emoción, muchas ganas de estar. Espero que el tema que hoy traemos, que es un tema muy rico sobre la culpa o la culpabilidad, los edifique bastante. Bendiciones. Así es, así que estén ahí pendientes, saquen sus cuadernitos, sus notas y pongan bastante atención y sobre todo que dispongan el corazoncito y la mente para poder recibir esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Así que vamos a empezar, vamos a orar. Voy a pedirle a la hermana que ore. Padre, gracias te damos por este tiempo de tu gracia y tu misericordia. Vengo pidiendo que cada mente, cada corazón vaya sujeto a la obediencia tuya, que se abra el entendimiento, que se abran los corazones para que puedan recibir esta pequeña enseñanza que trae liberación, que trae edificación, que trae, Señor, conocimiento para poder discernir lo que dentro de lo que es la culpa, lo que es también cuando es tu espíritu el que nos está redarguyendo, como también cuando es el enemigo. Te bendecimos, Señor, y bendigo a cada persona que está escuchando y nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, el tema, como les dijimos, les dijo mi amiga Jacqueline, que es acerca de la culpabilidad o de la culpa, ¿verdad? Son dos términos parecidos, significan realmente casi lo mismo, ¿verdad? Culpabilidad y culpa. Pero es algo que mucha gente puede guardar ahí en el corazón o en la mente por diferentes situaciones. Algunas veces es algo que tal vez es, digamos que normal, aparentemente, ¿verdad? Porque tal vez se hizo algo que no se tenía que hacer o se cometió algún error, pero muchas veces esa culpa se hace como algo ya ahí muy adentro, guardado durante tiempo, que no le permite a la persona poder avanzar. Entonces, de eso queremos hablar en el día de hoy. Así que, no sé, el hermano, si... Bueno, o comienza usted hablando sobre alguna definición sobre la culpa y para yo también. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos que entender que la culpa es un delito, es una falta que nos encarcela, que nos detiene, como decía la hermana, nos paraliza prácticamente. La culpa, que ahora lo vamos a desarrollar con el pastor, tiene diferentes grados. La culpa también es un estado mental, emocional, donde la persona llega a deprimirse y no solamente a deprimirse, a
a tener pensamientos suicidas y hasta llegar a la locura como el suicidio. La culpa es un estado bastante delicado que si no lo detectamos, que si no lo atacamos, pues veamos el ejemplo. En el psiquiátrico hay mucha gente con trastornos, ¿verdad?, mentales por una culpa que si no se trata espiritual o psicológicamente, pues nos llevaría, ¿verdad?, como les repito, a la locura o al suicidio. ¿El pastor? Sí, claro, cuando hablamos de la culpa, podríamos de resumirlo, que la culpa es un sentimiento. Ahora, muchos preguntarán por qué la culpa es un sentimiento. Yo voy a tratar de ir como desglosándolo poco a poco. Es un sentimiento porque cuando uno lo analiza, es un estado que se desarrolla, se enfoca y que permanece ¿dónde? En la mente, en la memoria de cada persona. Entonces, la culpa, siendo un sentimiento, es aquel pensamiento, aquel recuerdo que se localiza en los estados de nuestra alma. ¿Por qué? Repito, por causa de la memoria. Entonces, por eso le llamamos que la culpa es un sentimiento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera va a afectar nuestros estados emocionales en todas las áreas. Entonces, se localiza en la memoria y es el recuerdo de aquellas cosas. Sin el recuerdo de aquellas cosas que se hicieron, no habría culpa. Pero el recuerdo constante, puede ser cotidiano, una vez al mes, o a veces por causa de que hay cosas que pasan en nuestra vida diaria que pareciera que calzan con algunas cosas de nuestro pasado, algunas cosas que en algún momento nos hicieron, algunas cosas que vivimos, o aún que hicimos nosotros. Entonces eso vuelve a traer a memoria aquello que hicimos y tal vez estábamos tranquilos, pero la culpa no estaba ahí manifiesta, reflejándose en nuestro ser por causa de que la memoria no estaba reflejada en ese momento. Entonces la culpa es ese sentimiento que viene a nosotros produciendo dolor, produciendo reproche, produce indignación, pero uno se indigna de por qué yo hice esto, por qué me hicieron esto, por qué pasó esto, o aún hasta con el mismo Dios, por qué Dios permitió esto, ¿verdad? ¿Será que yo he sido tan malo? Eso tiene que ver con la misma culpa. Es un sentimiento donde también produce molestia. La culpa produce mucha molestia de por qué tenía que estar yo ahí. Si yo no fuera ido o no estuviera ahí, si yo no, por muchas razones en las cuales angustia también. La culpa produce angustia y repito, se localiza en la memoria y es el recuerdo de aquellas cosas que en algún momento hice. Pero hay algo importante acá, que también la memoria podríamos dividirla en dos áreas y como dije al principio, vamos a tratar de ir desarrollándolas. Pero la culpa es aquello que hice, pero también aquello que en algún momento también se me pudo imponer a mí, aun cuando yo no fui culpable, ¿verdad? Cuando hablamos de culpable, como lo decía el pastor al principio, es un delito, ¿verdad? Es porque se cometió un delito, entonces soy culpable de ese delito, pero muchas veces no se cometió un delito, no se cometió una falta. Usemos algunos sinónimos de estas palabras. Yo no cometí un error, yo no fui el que me equivoqué, pero alguien viene y nos dice, sí, fuiste por tu culpa, por usted estar ahí, o por no estar, y entonces nos imponen una culpa que nos hace a nosotros sentirnos responsables, y todo aquello que nos hace sentirnos responsables para producir dolor, reproche, indignación, aquella molestia, aquella angustia, sin llevarlo a nosotros a un entendimiento, para un arrepentimiento en Dios, eso es la culpa. Entonces, yo puedo decir que la culpa es un término que viene a causa de un resultado. Hablemoslo de esta manera: un resultado es todo aquello que se hace, haya sido yo o haya sido otra persona externa a mí. Entonces, todo aquello que produjo el resultado, ese resultado, se cogió una cosa, se hizo algo, se dijo algo, ese resultado, al ser yo consciente de que pude cometer un error, eso me lleva a mí a sentirme culpable. Y esto es lo tremendo de la culpa, porque hoy muchos están bajo ella. Entonces vamos a ver si lo desarrollamos también un poco más, porque yo quiero hablar más adelante sobre algunas formas para identificar la culpa. Sí. Quiero contar un testimonio.
de hace muchos, muchos años que yo tuve que trabajar en esa consejería, y fue de una muchacha que tuvo una caída, ¿verdad?, en fornicación. Inmediatamente a ella le vino, ¿y si esta persona tenía SIDA? Entonces ella vivía mortificada. Yo me acuerdo que iba a consejería, que se metía en ayunos, aún el Espíritu Santo le decía, no tienes nada. Pero ella casi se vuelve loca, porque dijo, si yo no hubiera hecho esto, la consecuencia, ¿verdad?, lo que hablaba ahora el pastor, si yo no hubiera hecho esto, hasta que un día se le mandó a hacer exámenes. Y solo ahí, cuando vio que no tenía, ahí fue donde ella fue libre de la culpa, porque la culpa en sí es un castigo para la persona. Nos flagela, sinceramente. La persona que vive bajo el lazo de la culpa está, como dice 1 Juan 1:5, y quisiera que lo podemos leer. Lo leemos, claro, sí. Que sí. Vemos que la culpa no proviene de Dios, proviene... Sí, pero yo creo que está de último. Proviene del enemigo. En la palabra de Dios, en la primera carta de Juan. Ahí habla muy claro de que Dios... La cita. 1 Juan 1:5. 1:5. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. A eso es lo que me refiero. Cuando el Espíritu de Dios viene y nos redarguye por un pecado, un delito, una falta, Él nos va a hablar y nos va a dar claridad, nos va a dar paz y nos va a convencer de ese pecado, llevándonos al arrepentimiento, como dice Romanos 1. La longanimidad de Dios nos lleva a arrepentirnos. Mas cuando la persona está en el lazo de la culpa, lo que va a tener es confusión, miedo, va a tener tormento y posiblemente se puede arrepentir, pero puede volver a caer en lo mismo, porque no viene de Dios. Como les decía anteriormente, la culpa nos trae tormento y nos trae un castigo constante. Podría decirse que está como en la conciencia. Está en la conciencia. Okay. De hecho, la culpa, yo lo traigo acá escrito, es el estado de la conciencia donde la persona se hace, ¿verdad?, estar bajo juicio. Eso es cuando ya la persona entiende, reconoce, aunque no reconozca que hay un dolor por aquello que se hizo, por aquella indignación, por ese reproche que siente, eso llega a producirse un estado en la vida de la persona. Y ese estado lo que hace es que la persona está bajo juicio, ella aún se no sé si la palabra es... Autocastiga. Sí, se autocastiga por causa de esto. Ahora, para poder entender un poco más sobre la culpa, porque tenemos que hablar del origen de la culpa. El ser humano no fue creado bajo ese juicio. El ser humano no fue creado bajo el sentimiento de la culpa. La culpa nace a causa de la palabra del Señor nos registra aquel primer pecado, aquel primer error que cometió Adán, cometió Eva. A partir de ahí ellos fueron conscientes, hablando de la conciencia, que cometieron un error. Dice la palabra que ellos al enterarse que estaban desnudos comenzaron a esconderse por estar escuchando la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Eso, y inmediatamente ahí comenzó a ocurrir ese estado de ser consciente que cometí un error. Ahora soy culpable de lo que cometí y me escondo. Y eso es ahí donde viene lo que yo quiero, como tal vez no repetirlo tanto, pero viene ese dolor, ese reproche, esa indignación, esa molestia, esa angustia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva decían, bueno, ¿ahora qué pasa? Dentro de la angustia es, ¿ahora qué pasa? Que el Señor nos va a ver que estamos desnudos, y va a ver que cometimos el error, el pecado de desobedecer. Vemos dentro de la dinámica que la palabra de Dios no lo registra, como Adán le dice al Señor, es que la mujer que me diste, ¿verdad? Ese reproche, la culpa no es mía, la culpa es de Eva,
Si usted no me la fuera dado, yo no fuera cometido este error. ¿Qué dice Eva? Bueno, es que el error no fue mío, el error fue que la serpiente me engañó. Entonces, con esto quiero dar a entender que la culpa inicial del ser humano no fue un estado que Dios nos dio a nosotros. Y eso es importante recalcar, porque yo quiero empezar a hablar sobre aquellos niveles o aquellas culpas que usted y yo tenemos que aprender a identificar, porque si no aprendemos a identificar la culpa en sí, no podríamos ser sanos de la culpa. Entonces yo primero tengo que identificar qué culpa tengo para poder ser sano de ella. Sí. Entonces vemos que sí, fue algo que se generó en el principio. A partir de ahí la humanidad ha experimentado la culpa. Sí, pero que este tema es muy importante para tú que me estás escuchando, tú que estás sintonizando Radio Costa Rica, porque el propósito de Dios en realidad, el amor de Dios, qué amor más grande, ¿verdad? Amén, amén. Porque a pesar de que nosotros, bueno, pecamos, cometemos errores, pero Él siempre, la voluntad de Él es que nosotros lleguemos donde Él, para amén, que podamos ser perdonados, ser libres y ser sanos, ¿verdad? En el caso de la culpa, que esa culpa pueda ser sanada, y porque Dios no quiere que nos sintamos culpables, Dios lo que quiere es perdonarnos y que seamos libres. Y qué importante, porque el objetivo del Señor es acercarnos a Él. En cambio, la culpa nos aleja del Señor. Nos aleja, ¿verdad? Nos aleja, no sé si vemos el primer versículo para Salmo 51:3, ¿verdad? Exacto. Ahí está. Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, capítulo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok, en este caso empezaríamos entonces a identificar las culpas. Yo he nombrado la primera, creo que es una de las cuales no podría escaparse nadie a nivel nadie, porque es la culpa universal. Así la he titulado yo, la culpa universal. ¿Y cuál es esa culpa universal? Podríamos decir lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la palabra. Por cuanto todos pecamos, todos están destituidos. La palabra destituir es ser apartado de la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la presencia de Dios, de ese favor de Dios, de esa cercanía de Dios con nosotros. Eso lo ocasionó el pecado, como hablábamos desde el principio. Y por tanto, cuando yo soy consciente que yo he pecado en algún momento de mi vida, todos lo hemos hecho, quiere decir que desde ya somos culpables. Desde ya somos. David en este salmo decía, pues en pecado me concibió mi madre, hablando en el salmo que estábamos leyendo, el Salmo 51. Aquí Romanos nos habla que no solamente David lo hizo todo el ser humano. Ahora, algo importante que usted mencionaba es el hecho de que la culpa no simplemente es algo donde queda ahí, sino que el Señor viene y nos rescata de ello, nos liberta de eso. Por eso la palabra del Señor dice en Colosenses 1:13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiere decir que aunque sí en algún momento todos pecamos, podemos ser redimidos de ese pecado. Y cuando yo soy redimido de ese pecado por causa del poder de Jesucristo, por causa del sacrificio de Jesús en la cruz por mí, entonces esa culpa tiene que irse. Esa culpa ya no tiene que estar. ¿Cuál es el pecado? Cometí algún pecado X, drogadicción, abandono en el hogar, cometí algún robo. Estoy hablando en primera persona para dar simplemente algún ejemplo. He caído en alguna área, alguna persona cayó en alguna área sexual que va en contra de la palabra de Dios, por mentir, por muchas cosas en las cuales yo creo que todos somos conscientes cuando hemos hecho algo malo. Pues eso malo, que ahora a mí me hace consciente de que yo lo cometí, se vuelve ese estado de conciencia en el cual me tiene a mí bajo juicio, y yo digo, yo no soy digno de recibir tal cosa. Yo no merezco acercarme a Dios. Yo no voy a la iglesia porque yo he pecado tanto. Eso es culpa. Ahí ya estamos identificando la culpa, lo que hablamos de la culpa universal. Pero el pasaje vemos que la culpa no es
simplemente algo que el ser humano adquirió por el pecado y que ya es un estado donde el ser humano tendrá que quedarse por todo el resto de su vida acá en la tierra. Dice que hay solución y que la solución es Cristo. Ahora muchos dirán, pero entonces se quita la culpa. Claro, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 7 versículo 19 que Dios viene y por su misericordia dice que sepulta todas nuestras iniquidades. Amén. Y dice que Él echa al profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y qué significa echar al fondo del mar todos nuestros pecados? Que Él nunca más se va a acordar de ellos. Entonces, qué importante saber esto. Ok, yo cometí un error, sea conmigo, sea con una persona, aún con Dios mismo. Yo cometí error, soy culpable de eso. Pero si yo me acerco a Jesús, no importa cuál haya sido el pecado, no importa cuán grande o magnitud creamos que haya sido el pecado, si yo me acerco a Jesús, dice la palabra que yo tengo redención. O sea, yo voy a ser libre de aquel pecado, libre de aquella culpa, aquello que me acusaba, aquello que me condenaba, aquello que decía, tú eres ahora, por causa de este juicio, tú eres ahora condenable por lo que cometió. Ya esa culpa, por causa de venir a la vida de Jesús, de venir a Jesús, dice la palabra que el Señor toma nuestro pecado y lo echa al fondo del mar. Y eso significa que por lo tanto ya la culpa no debe de estar. Sí, entonces en el caso de David ahí él se ve que siente dolor, ¿verdad? Por los errores que cometió. Y a pesar de que el Señor Jesucristo todavía no había venido a morir a la tierra, sin embargo él en ese momento es con Dios, ¿verdad? Que habla con Dios, y Dios al final del salmo, es un salmo como para que tú te lo leas en tu hogar, el Salmo 51, y que lo vayas leyendo poquito a poco. Si tal vez estás en una situación en que tal vez sientes bastante culpabilidad por algo que ha pasado, y tal vez a lo mejor conoces de la palabra de Dios, pero todavía está eso ahí, le ayudaría mucho el que se leyera todo el Salmo 51 y pudiera ir estudiándolo poco a poco, como David, en medio de todo lo que le dice a Dios, ¿verdad? Como que le repite primero una cosa, que las rebeliones, que la iniquidad, que esto, que el otro, hasta el final pareciera ya como que ya llega a Dios y se lleva aquella culpabilidad y se ve que hay paz, ¿verdad? Y qué lindo que bueno, que las personas que nos sintonizan puedan experimentar ese perdón de Dios, y que a través de este estudio que estamos aquí realizando por la gracia del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. ¿Verdad? Hay una situación muy, muy interesante en esto. Muchas veces vamos y le pedimos al Señor perdón por lo que hicimos. Y el Señor nos perdona, como dice Miqueas, y lo olvida. Pero nosotros lo traemos a nuestra mente. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros no nos hemos perdonado. No hemos aceptado tampoco el perdón de Dios. Entonces el enemigo toma ventaja por ahí y nos está trayendo recuerdos recurrentes. Hiciste esto, hiciste lo otro, o no hiciste esto, por eso pasó esto. Entonces, qué importante recibir el perdón del Señor y perdonarse uno. Exactamente. Y desechar, como decía David, la iniquidad, las rebeliones, el pecado. David, vemos cómo él reconocía, ¿verdad?, que el pecado siempre estaba delante de él. Y eso es fundamental, entender que el pecado nos va siempre a acechar. Pero no hay culpa si usted no accede al pecado. Porque muchas veces el enemigo manda dardos y confunde a la persona y la hace sentir culpable aun cuando no lo sea. Entonces, qué importante tener esa comunión, ¿verdad? Como decíamos ahora, la culpa nos aleja del Señor, pero si estamos cerca del Señor, el enemigo no va a lograr infectarnos o herirnos con la culpa para confundirnos y terminar de alejarnos totalmente del Señor. Sí, y qué lindo el ejemplo de ese Salmo de 51 en la vida de David, porque como decía aquí la amada, realmente es un salmo de totalmente arrepentimiento. Y esto lo hago mención porque tal vez alguien piensa en este momento, pero es que fue David, Dios lo perdonó, Dios lo libró de la culpa. No hay diferencia entre David, el que está en la Biblia, con nosotros.
Sí. Con esto no justifico ningún pecado yo, porque jamás podría justificar, pero si vemos la historia de David, dice la palabra que David cometió fornicación. David, por causa de la fornicación, eso lo llevó a matar, indirectamente lo llevó a matar. A pesar de eso, cuando David reconoce, porque se sentía culpable, él dice, yo soy culpable, porque la palabra enseña en algún momento donde un profeta viene y exhorta a David. Y cuando David escucha el mensaje de aquel profeta reprendiendo una situación, David dice, este hombre es culpable de tal cosa. El profeta le dice, es que ese culpable eres tú. Cuando David entonces reconoce que él es culpable del hecho que ha cometido, en David viene ese dolor que estábamos hablando, ese dolor interno. Y yo sigo hablando como de la culpa universal por causa de aquel pecado que cometemos con Dios, porque más adelante quiero hablar de algunos otros. Y eso lo llevó al arrepentimiento. Y a pesar de eso, eso es lo que yo quiero que notemos acá, la palabra dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás vamos a justificar el pecado. El pecado es pecado, pero si usted pecó y se arrepintió de verdad, porque reconoce que hizo algo mal, entonces, y se acerca a Dios, no importa cuál haya sido el pecado, créame que la palabra de Dios dice que Dios nos perdona, que Él nos redime de aquel pecado, y al redimirnos de aquel pecado, entendemos que entonces ya no hay culpa. Eso es como cuando alguien en el mundo que vivimos natural, cotidiano, comete algo en contra de la ley, de nuestra nación, de algún estado, de algo, entonces tiene que ser llamado a juicio ante un juez. El juez dice, bueno, aquí se registra que usted ha cometido esto. Y como dice la ley, ¿verdad? No es culpable hasta que se muestre las pruebas. Entonces, bueno, las pruebas dicen que sí, que usted es culpable de tal cosa. Entonces tienes que cometer, o más bien tienes que ser llevado, o la persona tiene que ser llevada a cumplir una sentencia por la culpa de aquel hecho que cometió. Nosotros teníamos que tener la sentencia de muerte, y la palabra nos enseña, por el pecado que cometimos. Jesús vino, nos redimió, nos libró, porque cuando yo reconozco que hice mal y me arrepiento, Él nos remide. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que ya yo no tengo que ahora, entonces, como en el mundo natural o en nuestra vida cotidiana, ya yo no tengo que pagar por aquel hecho. Como le decía anteriormente, 5, 6, 7 años, un año, depende el grado que haya cometido contra la ley. En cuanto a Dios, no. En cuanto a Dios, no. Ya yo soy libre de eso. Ahora, es cierto que podríamos tener algún tipo de consecuencia en el mundo natural, en nuestra vida diaria, por las cosas que tenemos, pero si ya yo me arrepentí ante Dios, la palabra a mí me registra que ya yo soy perdonado. La culpa no debe estar. Entonces, algo importante que decía la pastora es que si ya Dios me perdonó porque en mí hay un verdadero arrepentimiento, ahora el que tiene que recibir ese perdón soy yo. Porque si ya Dios me perdonó, pero yo sigo produciendo ese pensamiento que me martilla, ese pensamiento que se vuelve como un fantasma en mi memoria, que me dice, pero es que tú lo hiciste, tú fallaste, tú hiciste esto. Entonces, aunque ya Dios me haya perdonado, yo me voy a quedar en un estado donde ese estado me va a consumir a mí y me va a provocar cada día estar más lejos de Dios. Me puede llevar a amargura, me puede llevar a apartarme de las personas por el miedo a no volver a equivocarme, no fallar otra vez, y esto me puede meter en grandes problemas, aún psicológicamente, lo que estábamos hablando desde el principio. Entonces, si en algún momento todos hemos pecado, claro, pero esa culpa no debe de estar ahí más. ¿Cómo me libro de la culpa? Acérquese a Jesús, acerquémonos a Jesús. Él es el único que nos va a librar de la culpa que puede hacernos mucho daño. La culpa tiene diferentes manifestaciones y hay una que yo le puse una higiene extrema, y son estas personas que se sienten tan sucias por la culpabilidad que viven lavándose las manos o viven limpiando, viven bañándose a cada instante que pueden. ¿Por qué? Porque la culpa es algo muy contaminante, es algo
que hace sentir a la persona sucia, como estaba hablando ahorita, la hace sentir indigna de Dios, indigna de las cosas buenas, trae una tristeza profunda, trae mucho llanto, mucha autocomiseración, nervios. La persona se siente desprotegida de Dios, se siente sola, hace mecanismo de defensa, como decía ahora el pastor, para no volver a fallar, o para que no me hagan nada, porque tiene cierta paranoia, ¿verdad? Un sentido de persecución. También existe una desolación. La culpa es como, yo así lo veo, ¿verdad? El alma estar casi que en el mismo infierno. Trae castigo, autocastigo, autorrecriminación, trae mucha amargura, trae mucha falta de perdón. Y es muy triste verdaderamente cuando alguien cae en la culpa, porque es uno de las armas del enemigo, que para él se le facilita tener un alma encarcelada, aprisionada. Sí, y trae otro versículo en la llave. Sí, claro, ahí tenemos 5 versículos para compartir. Si quiere nos pone el próximo versículo. Génesis 42, 21. Dice, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Esto es lo de José, ¿verdad? Correcto, sí. Cuando los hermanos lo venden a él. Uh-huh. Y qué culpa vino sobre los hermanos. Sí. Y los angustiaba, ¿verdad? Porque los hermanos de José decían, esto que nos ha sobrevenido a nosotros, ajá, es por ellos se acordaron el mal que le hicieron a José. ajá, cuando fueron y lo vendieron, porque anteriormente dice la palabra, o registra la palabra, que lo iban a matar. Uh-huh. Al final no lo mataron, entonces lo vendieron, se lo llevaron para Egipto y conocemos la historia en la palabra de Dios. Uh-huh. Pero cuando hay sequía, en el país en el que ellos vivía su papá, ellos fueron a Egipto. Comienza a ocurrirle ciertas cosas a la vida de ellos donde el mismo José lo provoca, ¿verdad? Hay que leerse todo este capítulo que nos registra la palabra de Dios. Pero el hecho es que a ellos les estaban aconteciendo cosas donde ellos no se explicaban por qué les estaban aconteciendo. Entonces ellos entran y dicen, esto que nos está pasando a nosotros es por causa de lo que le hicimos a mi hermano. Y nunca lo habían confesado. Nunca. No. Nunca se lo confesaron al papá. Quiero aportar algo sobre el confesar, ¿verdad? Proverbios 28:13. Yo en lo personal creo lo que dice Proverbios. Uh-huh. Y que cuando uno confiesa un pecado, por grande que sea, como dice él, uno alcanza misericordia y prospera. Uh-huh. A mí eso, la palabra me enseña que sí salimos de las consecuencias. Uh-huh. Conocí un caso en una iglesia, que el muchacho también estaba recién convertido y se fue a hacer exámenes y salió con SIDA. Y él se arrepintió tanto, ¿verdad? Él vivió con una culpa que eso lo carcomía hasta que buscó la ayuda del pastor. Y resulta que el pastor oró, lo ungió, él lloró, ¿verdad? Tremendamente. Y se fue a hacer exámenes a los 6 meses otra vez y había esa actitud, ese paso de confesar con un arrepentimiento verdadero, tuvo como consecuencia la sanidad. Entonces, bueno, yo sí creo, ¿verdad? Pero mientras exista la culpa, ella es como un cáncer, va a carcomiendo, porque el juicio y la condenación hacen que la persona hasta se enferme, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver las consecuencias físicas de la culpa. Y eso es lo más importante que hoy nosotros tenemos que aprender. Que si yo realmente ya me arrepentí, me aparté, como dice la palabra, yo voy a alcanzar misericordia. Pero yo quiero recalcar esto, porque el Señor lo pone.
Ahora lo que le corresponde es a la persona perdonarse a sí misma. Amén. Porque tal vez la persona dice, ya Dios me perdonó, pero yo no me perdono por lo que hice. Qué tremendo, ¿verdad? Perdón, pastor. Sucede. Y eso dice, ya Dios, ya yo le confesé a Dios. Entiendo que Dios me perdonó, pero creo que no, porque todavía sigo sintiendo lo mismo. Y eso es y donde es por quiero la llegar. falta, ¿verdad? Sí, porque aún sucede con personas, con mamá, papá, a nivel familiar, que papá o el hermano, o el esposo o la esposa dice, ya yo te perdoné. Sí, pero ya tú me perdonaste, pero yo no me perdono lo que te hice. Y eso produce un mal en la vida de una persona. Psicológicamente se hizo un estudio de la culpa y una muchacha que estaba estudiando la psicología tuvo que ser llevada a un salón de restauración en los soldados en Estados Unidos. Y habían muchos que estaban, ¿cómo se dice? Cuando se les corta un pie, un brazo, mutilados, ¿verdad? Por algo que les había acontecido. Pero lo que se registra es que a pesar de que hayan sido amputados de un brazo, de alguna extremidad, el cuerpo todavía lo pasa registrando. Dice que todavía el cuerpo siente la sensación como si tuviera frío, la pierna cuando ya la pierna no está. Siente la sensación de que si le duele un brazo cuando ya el brazo no está. Entonces psicológicamente se ha registrado que la culpa es igual. Que aunque ya no está el pecado, ya no está aquel hecho que cometí porque ya me lo perdonaron, ya me fue libre de eso. Pero en mi mente, y ahí es donde se agrega el estado, en mi pensamiento todavía está ese estado de culpabilidad. Entonces psicológicamente a ellos les enseñan de que tienen que aceptar, tienen que reconocer que su extremidad ya no está, para que entonces no puedan seguir sintiendo esa sensación de frío, de calor, de dolor cuando ya no está. Entonces es igual en el área de la culpa. Nosotros tenemos que aceptar que ya yo fui perdonado. Tengo que aceptar que aquella persona me perdonó por lo que le hice. Y si aquella persona me perdonó, perdonémonos, aceptemos que sí cometí un error, si fue que lo cometí, yo fui perdonado, ahora seamos libres de esa culpa. Porque si no, entonces nada más somos nosotros mismos los que nos vamos a dañar cuando ya las personas nos han soltado. Cuando digo soltar es que ya la persona nos perdonó. O cuando ya el mismo Dios nos perdonó por causa del arrepentimiento. Amén. Sí, vemos otro versículo. ¿Sigue ahí otro? Creo Así que está. lo leímos ya, Miqueas. Miqueas 7:18. Ajá. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Qué tremendo, importante. del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Eso es como para tenerlo así en la refri o en el cuarto, ¿verdad? Qué hermoso es el Amén. Señor, ¿verdad? Que Como Dios más él, bueno. Él se deleita en la misericordia y no en el castigo. Ajá. Y como Él dice que olvidó, que no retuvo más el enojo. Por eso vemos que es cuando la persona, lo volvemos a repetir, no se perdona, que entonces retiene todas estas cosas. Es que la culpa llega a ser en la vida del ser humano como esa llaga, que si no se sana, no se cura, se va haciendo más grande, se va ampliando, hasta el punto que aquella llaga llegó a carcomer una parte del cuerpo y si sigue descuidándose esa área en la cual no se ha sido sana, la persona puede ser amputada, puede aún hasta morir. Entonces, qué lindo es el Señor, porque el Señor nos registra que si Él realmente hace eso con nosotros tenemos que aceptar ese perdón de Dios. Dentro de la culpa que hablábamos, yo hablaba de la culpa universal. Hay otra culpa, es la culpa por la que hemos hecho, por lo que le hemos hecho a los demás nosotros. Entonces, no solamente existe la culpa por el pecado que yo cometí ante Dios, sino que también existe la culpa por el error, la equivocación, la mentira, la infidelidad, muchas cosas que suceden por un falso, una calumnia que se hizo ante otra persona. Eso también, claro, Dios también lo perdona, tiene que también haber arrepentimiento. Lo que estamos hablando es que existe ese nivel de culpa. No solo la culpa por lo que yo cometí ante Dios y soy culpable ante Dios y eso no me deja a mí acercarme a Dios, sino también la culpa a la cual yo cometí ante otra persona. ¿Cuántos padres hoy dicen que yo no me puedo acercar a mi hijo porque yo me siento culpable por lo que hice? Y no ocurre la restauración. Ya tal vez la niña o el niño creció y desea acercarse a
a papá desea acercarse a mamá, pero ellos dicen, es que yo los abandoné desde muy pequeños. Y la culpa no los deja acercarse. En un matrimonio con alguno de los dos cónyuges cometió un error y se sienten tan culpables que aún ni siquiera nadie sabe lo que ha cometido y se sienten culpables y esa culpabilidad no los deja acercarse. O una madre que intentó abortar, o el papá, el esposo la motivó a que abortara. Si esos padres no se han perdonado, esa culpa va a ser una barrera invisible entre el hijo y ellos. Por lo tanto, va a haber abandono, como está diciendo el pastor, va a haber un cierto rechazo. Por lo tanto, ese niño o esa niña va creciendo bien marcada, primero porque lo quisieron abortar, bajo el control de un espíritu de muerte, el de rechazo y el de abandono. Entonces, imagínense cómo puede sentirse ese niño. Y hay una cosa muy interesante, la culpa es una cadena. La culpa hace que yo culpe a otros por mi sentimiento, por cómo yo me siento en mi frustración. Entonces no acepto mis errores y vivo culpando a los demás. Más cuando una persona ha cometido alguna falta, algún error, alguna difamación, alguna ofensa contra otra persona y tal vez en ese momento ya no se pudo resolver la situación. Aunque la persona le haya dicho te perdono o tal vez ni siquiera le haya dicho que te perdono, porque muchas veces sucede, y no pudo haber ese remedio, pues la persona se siente tan culpable que esa persona tiene que primero pedirle perdón a Dios por lo que cometió ante aquella persona. Y yo quiero recalcar esto y perdonarse, porque podemos ver la imagen de Judas. Judas dice la palabra que vendió a Jesús por aquellas monedas. Cuando Judas reconoce que lo que hizo está mal, dice que él va y quiere devolver el dinero por aquello que cometió él. Pero dice que los sacerdotes no le recibieron las monedas, dice que más bien se las tiraron. Dice que la palabra, que él al reconocer lo que había cometido, dice que él fue y se ahorcó. A eso es lo que vamos. Entonces, qué tremendo suicidio, cuando Judas cometió un error. O sea, claro que me cometió un error, como muchas veces nosotros hemos cometido errores. Judas cometió un error como muchas veces usted misma ha cometido un error. Pero acerquémonos al Señor, que Él nos da la oportunidad de poder arrepentirnos. Si podemos acercarnos a la persona que le hayamos hecho un daño para poder remediar aquello, también hagámoslo. Claro que podemos hacerlo. Claro, porque el Señor perdona todo, para Él no. Pero si aquella persona, porque es importante decir esto, si aquella persona que yo le hice un mal no me da la oportunidad de poder remediarlo, y ya yo le pedí perdón a Dios y me arrepentí de tal manera que no voy a volver a hacer aquello, ahora, repito, yo me voy a perdonar, porque si no, entonces como aquella persona ya no me acepta el remediar aquello, yo no voy a producir ahora sobre mí una condenación hasta el punto de llevarme a la muerte, como le causó a Judas. Ahora, Jesús nunca produjo reproche ante Judas, simplemente Judas lo entregó, quiso remediarlo, ya cuando lo quiso remediar era muy tarde y eso lo llevó a él a la muerte. Entonces, si descuidamos la culpa nos puede llevar a la muerte. Esto de que si yo pido perdón de corazón porque me arrepentí, pero no me perdonan, tengo que entender algo, no debo seguir con la culpa porque yo ante Dios quedo libre, que ya es algo de la otra persona tendrá que darle cuentas al Señor. Sí, hay otro versículo, ¿verdad? Sí. Nos pone el otro versículo, porfa. Gracias. Dice, 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Bueno, ya usted había explicado, Yo ¿verdad? expliqué, sí, sobre lo que es el redarguir del Espíritu Santo y lo que es el castigo del enemigo a través de la culpa. ¿Vemos la otra? Sí, creo que hay otro. Hay otra. No, ya no hay más. Ok, bueno. Vamos a hablar del tercer punto de la culpa. Vimos la culpa universal, la culpa por lo que hemos hecho a otros, y esta es la culpa por lo que nosotros mismos no hemos logrado. Muchas personas están viviendo un estado de sentirse culpables por no lograr aquello. Es que como yo no estudié, estoy culpable de la situación en la que estoy viviendo, por yo no haber cuidado como tenía que haber cuidado a mis hijos, por no estar porque la culpa en este estado está
por aquello que también no pudimos en algún momento evitar. Entonces muchos se culpan por eso. Si yo fuera estado ese día en casa, esto no fuera pasado. Y entonces, aunque yo no fui el que cometí un hecho grave, o haya ocurrido algún desastre a nivel de casa o alguna situación, yo soy por el hecho de yo no estar ahí, ya yo me siento como el culpable. Me siento como que yo fui el que lo hice, ¿verdad? Y eso ha sucedido muchas veces. Mamá se culpa porque le sucedió algo a sus hijos y por no estar ahí. Papá se culpa por no estar ese momento ahí, por estar trabajando. Y le ocurrió eso al hijo. Y también la culpa que viene a causa de por no poder yo lograr tal cosas. ¿Qué es lo que pasa? Si ya no lo pudiste lograr, si no estuviste ahí en el momento que ocurrió algo, no estuviste. Y si no lograste algo en algún momento, pero ahora lo puedes lograr, hágalo. Pero no sé qué hemos enfocados en que ahora, por causa de la culpa, yo sentirme anulado de no poder lograr algo, me voy a enfocar en que ya no lo puedo hacer. Claro que Dios nos da oportunidades para poder seguir adelante. Amén. La palabra de Dios es muy claro, que el que se arrepiente, confiesa su pecado, el Señor tiene misericordia y uno prospera. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Para el Señor todos los pecados son del mismo tamaño y igual son de malos. En el Señor no hay pecado pequeño, mediano, grande. Aquí lo importante es reconocerlo, reconocer que uno pues ha fallado, ha pecado, reconocer que definitivamente necesitamos de esa misericordia del Señor, que necesitamos de esa bondad, porque muchas veces hay tanto orgullo en la persona que no puede perdonar, ni perdonarse, ni recibir el perdón del Señor. Entonces es bueno, es necesario, es vital ser humilde y reconocer que necesitamos ese perdón divino. Amén. Sí, amén. En este tiempo que nos queda me gustaría compartir algo que también entra dentro de la culpa, y es la culpa impuesta. Porque hay muchas personas que se sienten culpables cuando no han hecho nada. Y eso hace que la persona que no sale de esta culpa se vuelve esclava o esclavo de la persona que lo culpa. Y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo muy bien, porque hay muchas personas que están en este estado. ¿Por qué? Por dar un ejemplo, algún ejemplo que hemos vivido nosotros en el área de consejería, que hemos escuchado, mamá culpa a los hijos. Si usted no fuera nacido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que nació, el hombre, el esposo la dejó porque no quería, o porque en aquel entonces eran simplemente novios. O se parece al papá y tiene una mala relación, entonces... Por tu culpa. Por tu culpa. Y eso se da desde la niñez. Y la persona va creciendo con un sentido de responsabilidad. Y son esas personas que se sienten cargados y responsables hasta por lo que los demás hicieron. ¿Sí? Entonces es una falsa carga. Y eso la persona se vuelve esclava de aquella persona, porque entonces cree que es tan culpable que ahora necesita remediar en darle todo, estar ahí para siempre, y cuando no es así. Pero veámoslo en el caso de una madre que intentó abortar. Si ella nunca logró perdonarse, ella se siente responsable y sobreprotege a ese niño, aun cuando sea grande. ¿Por qué? Porque se hizo esclava de ese niño, al saber que ella intentó matarlo. Entonces la va a responsabilizar el resto de su vida, al menos de que haga un alto y reconozca su pecado, se perdone y pida perdón. Y evitar ese término que muchas veces los padres, alguna persona de crianza u otro amigo que es que por su culpa, ¿verdad? Lo que decía la pastora, llega la persona a ejercer una identidad de tal manera de creer que todo lo que sucede a su alrededor es causante de él, ¿verdad? Entonces dice, yo mejor no salgo, mejor no voy a ningún lado, no comparto con nadie, porque yo hago que las cosas sucedan para mal, cuando no debe de ser así. Bueno, qué bueno esto que estamos hablando. Dios quiera que muchos padres lo estén escuchando, ¿verdad? O también personas de autoridad,
pero si no, vamos a compartir bastante este programa, ¿verdad? Porque Amén. es muy importante esto que estamos hablando. Quería saludar a Epifanía Chavarría, dice que oremos por María Contreras, que padece de fibromialgia. Y luego también, bueno, muchas personas que nos han escrito para que oremos por ellas. Linet Vega Blanco, Faustina Lezama, Ana Lilia Cascante, Miriam Canales, Ana Lilia Cascante, Roxana Garro, Mari Gómez, Rosibel García, bueno, muchas personas, Chile y Segura Ramírez, que piden oración por diferentes situaciones. Entonces las vamos a tener ahí pendientes para estar orando, y les damos gracias por la sintonía, todos ustedes que sintonizan el programa, y los que van a verlo cuando se les comparta, muchas gracias por sintonizarnos. Entonces quería que termináramos el programa orando, nos quedan unos minutitos, entonces yo quería que Pastor. el pastor ore por personas que están ahí, que tal vez no han enviado nada, pero que están ahí, que Dios sabe que están ahí, ¿verdad? Claro que sí. Hemos estado desarrollando el tema de la culpa, y quiero decirte en el nombre de Jesús de que si en algo te sientes mal por algo que hiciste, en Cristo hay solución. Si hiciste algo a una persona, arrepiéntete, el Señor también te perdona. Si te han culpado toda la vida por algo que no cometiste, sea libre de esto. Cristo te liberta. Y por lo tanto hoy voy a orar por ti y por todas aquellas áreas en las cuales necesitas. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, declarando sobre ti ahora, por el poder del nombre de Jesús, que cada área en tu vida, en tu alma que esté siendo afectada, cada área en tu vida que necesita ser intervenida desde lo alto por nuestro Dios eterno, que ahora venga sobre ti esa respuesta. Yo no sé qué es lo que tú necesitas en este momento, pero sí sé que hay un Dios que te ve, un Dios que si ahora tú clamas y te unes conmigo para orar, Él va a traer sobre ti esa respuesta, porque yo le pido a Dios que en el nombre de Jesús ahora toque tu vida donde quiera que estés. Si necesitas sanidad a nivel física, crea, dice la palabra que al que cree todo le es posible, y yo envío una palabra sobre ti en este momento de sanidad. Ahora una sanidad creativa, una sanidad en tus huesos. Esta mujer que nos está viendo, que habla que tiene o ha confesado que tiene algún problema de fibromialgia. Yo declaro sobre ti ahora sanidad sobre todo tu cuerpo, sobre todos tus órganos, sobre todo tu sistema nervioso, para que ahora sea reprendida toda enfermedad, y toda enfermedad ahora que esté en la vida, en tu cuerpo, sobre cualquier persona que nos está escuchando y nos va a lograr ver y nos está viendo. Yo pido ahora a Dios que venga sobre ti sanidad en el nombre de Jesús, y oro en esta línea para que tu alma también sea sanada de toda culpa, que tu alma ahora sea sanada y libre de todas aquellas áreas que no han podido ser sanas delante de Dios y te tienen en un estado de tristeza, en un estado de agonía, en un estado donde te sientes aún molesta contigo mismo. Yo le pido en el nombre de Jesús al Padre por tu vida, para que ahora seas libre de toda esclavitud, de todo pensamiento de suicidio que te quiere atrapar por causa de la culpa, por causa de que cometiste un error, por causa de que en tu infancia cometiste una falta con tus padres, por haberte entregado a un hombre y no lo supiste valorar a aquel hombre tu vida, y ahora te sientes culpable y crees que no hay oportunidad. Yo declaro que ahora sobre ti sí hay oportunidad, que Dios puede hacer cosas nuevas sobre ti, porque eso lo dice la palabra, y que por lo tanto ahora viene sobre ti vida en Cristo, vida en el Señor, y que la palabra de Dios ahora trae sobre ti toda restauración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gracias, amén, Señor. y amén. Bueno, les bendecimos, muchas gracias por su atención, gracias a los hermanos que son de mucha bendición y van a seguir viniendo. Sí, amén. Gracias a usted, amada, por estar acá. Bueno, Dios les bendiga, muchas gracias.